Muchos temas para platicar con ustedes esta mañana en Cara a Cara. Ayer se destrabó la reforma al Poder Judicial, ya en la tarde noche, con los votos en contra de Morena. Tendremos posibilidad de platicar con una diputada, con la coordinadora de Morena, para conocer sus razones, y también, por supuesto, con diputados que votaron a favor de la reforma al Poder Judicial propuesta por Enrique Alfaro. Sigue el asunto de la migración. Hoy en la rueda de prensa matutina de López Obrador se habló sobre todo de asilo. Hoy que se cumplen 80 años del recibimiento del asilo a los exiliados españoles que hizo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, fue una rueda de prensa matutina corta, breve, en donde el presidente dijo que este viernes se retomarían algunos asuntos. Y con el doctor Jorge Rocha me gustaría también platicar sobre esta polémica que hay abierta a nivel nacional sobre los estímulos a investigadores. Jorge Rocha es académico, si hay o no una hiperélite dentro de la academia mexicana. La grilla que hay en torno a la policía metropolitana y los encontronazos entre el coordinador de seguridad y los presidentes municipales. Muchísimos temas para platicar esta mañana contigo en Cara a Cara. Hasta las 10 de la mañana está el WhatsApp abierto 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 6 minutos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Buenos días a la gente que amablemente nos escucha en esta mañana un poquito fresca. Por fin, ¿no? Un poquito más fresca. Un poquito más fresca, nubladita, sí, rica. Sí, así es. Jueves 13 de junio, ayer se destrabó en el Poder Legislativo con una mayoría que construyeron PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, los diputados del PRD, por ahí hay uno del PT, uno del Partido Verde, y con los votos en contra, Jorge, de Morena, se destrabó la reforma al Poder Judicial. Algunos elementos para que nuestra audiencia tenga un criterio claro sobre lo que se aprobó. Ayer se cambia la forma en que se eligen los jueces y magistrados. Se van a aplicar pruebas de control de confianza que incluyen revisión patrimonial, de entorno social, examen médico, psicométrico, toxicológico y de polígrafo a todos los empleados del Poder Judicial. Es decir, estamos hablando de aplicación de pruebas de control de confianza muy profundas. Se elimina el que siempre genera enojo social, que es el pago del haber de retiro. Y se suprime la posibilidad de que se reelijan los magistrados, que tendrían un solo periodo hasta por 12 años. Los candidatos a magistrados del Supremo Tribunal deberán pasar exámenes teóricos que se harán por especialistas e instituciones de educación superior, y el Comité de Participación Social emitirá una opinión técnica sobre los aspirantes. En el caso de los jueces, ya no magistrados, sino jueces, serán nombrados, Jorge, por 4 años, y para ser reelectos deberán superar de nuevo las pruebas de control de confianza. Si no las acreditan, será causa de retiro forzoso. Digamos, la columna vertebral de lo que se aprobó ayer. Pues mira, primero hay que decir que esta propuesta ya traía un consenso social bastante amplio, porque creo que ahora sí, y hay que decirlo con toda claridad, Enrique Alfaro, junto con algunos de sus miembros de gabinete, pusieron la propuesta sobre la mesa desde antes, con analistas, académicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y cada quien le fue poniendo ahí varios elementos. Bueno, te faltó la paridad, que también es, la paridad, es un tema fundamental. Sí, cierto. Y entonces la propuesta ya traía mucho consenso social. Con lo cual, digo, a mí la verdad es que creo que este voto en contra de Morena me parece... Es en automático, ¿no? Sí, es una oposición automática que yo creo que no les va bien actuar así, porque dicen es que están pasando encima del Poder Judicial. Yo francamente creo que no es un argumento para hacer ese voto en bloque en contra. Hay algunos elementos que tal vez se puedan perfeccionar, claro, pero sí, yo creo que la posición no es sostenible por ningún motivo, y en general creo que es una buena reforma. Digo, obviamente habrá que ver lo que venga, que seguramente va a haber amparos, o sea, todo lo que ya sabemos que va a suceder. Porque aparte es retroactiva. Exacto, entonces ahí va a haber un tema de lucha política, pero entiendo hasta donde sé que Suro y algunos más del Poder Judicial apoyan la propuesta. O sea, el Poder Judicial no habló. Sí. Aquí nos dio una entrevista a Suro y se acabó. Fue prácticamente la única entrevista que dio durante todo este proceso. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo al interior del Judicial entiendo que sí hay un diagnóstico de que hay una necesidad de cambiar las cosas. Sí. O sea, se reconoce
que hay un problema serio estructural en el Poder Judicial y creo que esto va a empezar a avanzar, ¿no? No creo que creo que vamos a encontrar apoyos y resistencias dentro del Poder Judicial frente al asunto, pero a mí me parece que en general es una muy buena reforma, ¿no? Ahora, aquí hay distintas preguntas que no sé, Jorge, si se solventan con este tipo de cambios. Podemos partir de la idea de que el Poder Judicial ya no será un poder controlado por políticos, intereses empresariales, intereses fácticos. Es decir, esto nos garantiza que tendremos juzgadores, que tendremos juristas, magistrados con plena independencia para juzgar de acuerdo a la ley, o nos veremos otra vez en procesos en donde las cuotas partidistas son más importantes, en donde hay grupos que promueven aspirantes. No sé qué tanto se despartidiza, porque tengo la impresión, Jorge, y el temor de que se hagan grandes reformas y que después, pues nada más el control pase de unas manos a otras. Es decir, el poder que en este momento existe, que tú conoces bien, pues desde los Cosío hasta el Grupo Universidad de Guadalajara, pasando por todos los que metió el PAN al Supremo, ahora pase y sea un acuerdo con Grupo Universidad, con MC, es decir, el gatopardismo, ¿no? Cambiar de un modelo, nada más el control político de los jueces pasa de unas manos a otras. Fíjate que el riesgo de la simulación siempre está presente, ¿eh? Siempre, porque además en México nos pintamos solos para poner simular las reglas y brincarlas. Sin embargo, creo que ahora hay bastantes candados, ¿eh? Es decir, a mí lo que me da, digamos, esperanza en esta reforma es que la ciudadanía tiene varios momentos y procesos donde puede señalar, apuntar, decir, oigan, no está bien. Es decir, yo creo que es una ley que le da más herramientas a la ciudadanía para exigir que el Poder Judicial llegue a ser lo que queremos en Jalisco, en ¿no? particular la intervención de las universidades. Exacto. Que hay que ver también cómo se hace, a través de qué, cómo, que es importante esa forma. Pero están las vías de salida. Yo creo que esa es una de las partes, me parece importante. Y la otra es que, a ver, con estos frenos sí te garantizas que a lo mejor, a ver, lo de cuotas partidarias a lo mejor no lo resolvemos, pero el tema de la competencia, yo creo que sí. O sea, que sean cuotas, pero gente lista, gente profesionalizada. Que sepa, claro, es decir, estos filtros sí te garantizan que llegue gente que le sabe. Eso sí, por lo menos. Y ya ahí yo creo que ya tenemos un gane. Yo creo que este es el primer paso. Hay que ver cómo se aplican las pruebas de control de confianza, que también es algún ese va a ser un tema muy polémico. Porque al final, Jorge, hemos visto cómo se aplican y no te garantizan nada. Ahí tiene que ser un órgano autónomo, ¿eh? Sí. El que lo aplique. Sí. Es decir, es más, no lo podría tener ninguno de los otros dos poderes. No, creo porque sería una forma de coaccionar o de cooptar al poder. Tiene que ser un espacio verdaderamente autónomo y muy ciudadanizado. Y aparte, bien dirigido hacia la labor del juzgador, porque si de pronto lo haces muy similar a lo que sucede con los policías, te vas a encontrar de pronto con una serie de personas que dejan el Poder Judicial y que no sabes exactamente dónde acomodarlos. Entonces me parece que es importante, que ojalá, pues, digamos, si ya es un método que se está utilizando para dos poderes, que se universalice y que se vuelva una forma de evaluar pues digamos, la honestidad detrás de los funcionarios públicos, pero creo que este tipo de iniciativas es importante reformar la forma en que se eligen magistrados y jueces, pero es el primer paso. Sí, se necesita una reforma del Poder Judicial integral que tiene que ver con recursos, salas, escalafones para ascender internamente, desigualdad salarial que es tremenda, mientras un magistrado te gana 180, 190 mil pesos, un juez de un municipio pequeño te gana 15, 18 mil pesos. Es decir, debería ser el primer paso dentro de una reforma integral del Poder Judicial. No, es que lo que hace falta es ahora sí hablando de aquellas palabras que utilizamos, ¿te acuerdas cuando estaba esta discusión en el Congreso? La reingeniería institucional del Poder Judicial. Sí, por supuesto, es decir, esto tiene que ver, fíjate, por lo menos hay tres elementos. Hay una plataforma que yo creo que ya está colocada con esta nueva ley. Hay, por supuesto, todo este proceso de reingeniería institucional que hace falta. Y la otra es que desde adentro hay actores políticos del Poder Judicial que empujen a que esto camine. O sea, eso también es fundamental. Ahí la veo más difícil. Es más difícil, pero ahí sí el Poder Judicial es hiper hermético ante este tipo de... Y a ver, yo creo que los magistrados que están en este momento ocupando las salas, los asientos, su incentivo es, pues me amparo, que la ley no me aplique, y me voy con amparo, y yo creo que en realidad veremos nuevas camadas y nuevas olas en la elección. Entrando, claro. Se tienen que elegir 4 en los próximos meses. Yo espero primero que el Comité de Participación Social
entienda que su rol es muy importante en este proceso. Sí. Es decir, que una cosa son los exámenes de aptitud que lo harán las universidades, pero el comité de participación tiene que la innovar, ponderación, tiene la que innovar ponderación con social. sus... no, y aparte, Jorge, con sus metodologías. Claro. O sea, porque lo que nos puede llegar a pasar es que las mismas personas vinculadas a las mismas redes del Poder Judicial sean las idóneas, pues porque conocen la forma, están ahí metidos, saben cómo llegarle. Tienen que encontrar una manera, por ejemplo, en que académicos ingresen al Poder Judicial, como ha pasado en la Suprema Corte con Saldívar, con Cosío, que gente que viene escalando pero que no tiene una liga política pueda llegar a tener una oportunidad. Es decir, creo que lo que le toca al comité de participación en este proceso es clave, fundamental, es clave. fundamental. No, y fíjate que ellos lo que tienen que medir, y que es muy difícil medir para mi gusto, es el tema de la autonomía y la independencia. Sí. Porque el otro está como que en el procedimiento está muy claro que no va a llegar gente neófita. O sea, eso está claro. Son exámenes de oposición. Esa parte no, yo creo que está resuelta con esta ley, pero el poder medir en alguien autonomía y medir capacidad de independencia, ahí es donde está el pues trayectorias, currículums, evaluar sentencias si son jueces, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, nos pasó en la legislatura pasada y con el gobierno de Aristóteles que el procurador social, Carlos Trejo, pasó de ser pues, integrante del Ejecutivo y en 2 segundos ya era magistrado. Claro. Eso ya tendría que ser un impedimento. Claro. Para nombrarlo. Con ese elemento básico ya tendría el comité para decir, oye, este es inelegible. Y el otro tema, que esa es una parte de la ciudadanía, es que la gente que sí puede se anote. Porque también hemos tenido ese problema en Jalisco. Es decir, ¿para qué me anoto si no, después...? No, es que me va a ir mal y me van a exhibir. No, yo creo que también nos toca como ciudadanos y ciudadanas subirnos al ring y decir, pues órale, que queremos que jueces independientes y autónomos y que sepan, pues también hay que entrarle, ¿no? Y yo creo que esa sí nos toca como ciudadanía, ¿eh? 9:17 Vamos al corte. Más adelante, una opinión a favor y una opinión en contra de diputados acerca de lo que se aprobó ayer en el Congreso. A veces no son los temas más mediáticos, Jorge, pero la reforma al Poder Judicial es clave bajo distintas perspectivas. Fundamentalísimo. Si uno analiza, por ejemplo, los estudios que se hacen sobre impunidad, sobre competitividad, siempre Jalisco en donde aparece hasta abajo en la cola nacional es en Poder Judicial, en independencia y autonomía del Poder Judicial. Ahora lo que tenemos que observar y lo que tenemos que supervisar es que esta reforma se aplique bien. Claro. Y que quien está gobernando en este momento MC suelte y romper estas redes de nepotismo también, que tremendas. En Jalisco estamos en primerísimos lugares en ese tema, ¿eh? Al corte y seguimos dialogando. Este... 9:20 Gracias por estar en comunicación con nosotros. 3318-8076-41. Hoy hablamos sobre la reforma al Poder Judicial aprobada ayer en el Congreso del Estado, Jorge. Pero hay más temas. Y bueno, fue una semana, o ha sido una semana muy marcada por la seguridad y los proyectos de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Estuvo en Jalisco Durazo, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, y pues generó toda clase de controversias porque Durazo llegó a hablar del reforzamiento de la Guardia Nacional, 3,600 elementos, pero también empezaron los diálogos para la construcción de la Policía Metropolitana, y a Macedonio Tamés, al coordinador de seguridad, se le ocurrió decir que ya había un perfil, que era un militar, y así le respondió el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. Guadalajara, Zapopan y todos deben de opinar y debemos de hacer un análisis de la persona idónea que haga frente al momento que estamos viviendo y a esta circunstancia obligada de coordinación que tenemos con los 3 niveles de... Digamos que se adelantó y cometió una imprudencia Macedonio. Tenemos que hacer los acuerdos entre los presidentes municipales. Pues más claro ni el agua, ¿no? Pues sí, fue una de, a ver, señor, ¿en qué se está metiendo y por qué está decidiendo, no? A mí me parece que esto te habla de varias cosas, pero la figura del coordinador de seguridad, Jorge, es muy resbalosa porque es una figura que le toca hablar de todos los temas, pero al mismo tiempo no decide nada en particular, puede meter su cuchara o no meter su cuchara, y creo que en esto también ayer le respondió el alcalde Pablo Lemus para decirle, oiga, a quien le toca decir sobre la Policía Metropolitana es a los alcaldes, pero aparte es de sentido común, Jorge. Claro, sí, fíjate que yo creo que hay un tema ahí
complicado con Macedonio, porque, a ver, fíjate, es que son por lo menos coordinar Fiscalía, con Secretaría de Seguridad, con policías municipales, con Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo menos. Y además todos estos en relación con Guardia Nacional, la Federación, con los militares, la Fiscalía General de la República. Es decir, en realidad, fíjate, para mí la figura de coordinador tendría que ser más un articulador de todos estos actores que saldrá a la luz solo en los casos donde tienes todo amarrado y dices, a ver, señores, por aquí va o por aquí el tema, o obviamente el tema de manejo de información. Que no es lo que quiere información. hacer Macedonio. Exacto. O sea, Macedonio quiere estar en la opinión pública. Claro. ¿No? Quiere comunicar hacia afuera, no solamente coordinar hacia adentro. Pero fíjate, en este tema particular, la necesidad de un articulador es clave. Y creo que ese es el papel que tendría que jugar Macedonio, porque además, o sea, te digo, el tamaño de estas instituciones no es menor. Y yo creo que es el que tendría en ese sentido la mayor responsabilidad de hacer esta articulación, porque es lo local, que es mucho, con lo nacional. Y además en ese sentido, por ejemplo, fíjate, él podría ser el gran artífice de cifras compartidas para todos, procesos globales, todo eso, pero eso implica... Poner a todos en sintonía. Claro, pero eso implica trabajo más bien político, tras bambalinas, más ¿no? político, ¿no? No, Más no de opinión pública, claro. Ahora, Jorge, detrás de toda esta polémica donde ya queda claro que los presidentes municipales no les gustó la declaración de Macedonio y Macedonio ya no ha dicho nada con relación a este tema, está el proyecto de policía metropolitana. La policía metropolitana aspiran los presidentes municipales a que se integre de poco más de 7,000 elementos. No se sabe, hasta el momento hay muchos vacíos porque no se sabe si los presidentes municipales van a seguir teniendo algo de policía. Ayer me decía el alcalde en entrevista en televisión, me decía el alcalde Lemus, yo creo que sí tenemos que tener algo para ruido, para operativos de orden, relacionados con levantaborrachos, lo que llega a ser un municipio en materia de seguridad. Pero la idea o la primera construcción apunta a que sea una policía unificada en toda la ciudad. Sí. Una sola, con un solo mando, que dependa, no se sabe, de una junta, pero no se sabe si del gobernador, de los presidentes municipales de forma rotativa, pero ha habido muchos intentos de hacer una policía metropolitana y precisamente en estos detalles es donde naufragan, ¿no? Sí, lo que pasa es, a ver, yo creo que la idea de que sea una zona policía es una idea muy vieja, no es un tema nuevo. Yo creo que sí sigue siendo pertinente porque, por supuesto, la gran crítica era eso de, a ver, se pasa una calle de un municipio a otro y los límites administrativos no tendrían que ser un impedimento para proporcionar seguridad. Es una locura, ¿no? Es una locura. Y además, eso sí ha generado también esta división, también que tengamos policías de primero y segundo nivel, que eso también en Guadalajara, en zona metropolitana es clarísimo. De quinto. Bueno, o de quinto. O sea, mientras un Zapopan o un policía de Guadalajara te gana 21,000 pesos, tiene seguro social, tiene protección, seguro de vida, todas las condiciones. ¿Tú sabes que en Ixtlahuacán y en El Salto les pagan sin seguridad social? Sí, sí. O sea, les pagan, ahí te va tu lana. No, claro. O Se sea, acabó. Imagínate la diferencia dentro de una misma área metropolitana. El primer tema, o sea, uno de los temas fundamentales es, si quieres una policía así, tienes que homologar. Ese es un tema administrativo que te cuesta. Homologar obviamente en condiciones laborales, homologar en capacitación, homologar en armamento y obviamente ya después cuando tienes eso, ya puedes pasar al segundo plano que es, ahora sí veamos lo del tema del mando, cómo puede ser. Pero para mí el primer paso se supone que todos van a estar homologados. Pero ¿cuántos años tienen con la eso? idea? ¿Te acuerdas que Marco Valerio lo traía? Lo traía. ¿Te acuerdas que hubo un problema con el gobierno del Estado? Porque el gobierno del Estado decía que iba a pagar la mitad de esa homologación, los municipios la otra mitad, pero se quedaron las prestaciones sociales volando. Lo que yo tengo entendido es que toda la homologación se encarga el gobierno del Estado. Es decir, toda la lana para llevar a un policía del Salto, para llevar a un policía de Tlaquepaque, un policía de Tonalá al nivel de un Zapopan o un Tapatío, todo ese dinero va a ser del gobierno del Estado y también el gobierno del Estado se encarga de la seguridad social, de las prestaciones sociales. Por lo tanto, parece que el asunto administrativo está resuelto. Yo sí creo que el mando es importante porque también tiene que ver con la rendición de cuentas frente a los ciudadanos. Es decir, ¿quién se va a encargar de la policía metropolitana? ¿Quién es el titular? ¿Quién es el encargado? ¿Sabes qué? Y esto de que sea rotativo, a mí la neta no me gusta. Porque creo que diluye la responsabilidad. Después, cuando le toca al de Zapopan, pues siempre existe
existe la posibilidad de que apoye más a su municipio cuando le toca Mira, Tiene necesitas que ser una gobernador. No, o igual puede tener una junta de municipios, pero con un mando completamente técnico. Ese mando va a existir, pero ¿quién está arriba y quién le da la orden al policía? ¿Quién es el jefe del director de la policía? ¿No? Porque si son 8 jefes, 9 jefes, No. yo sí creo que debe ser el gobernador porque está encima de las partes. Sí, fíjate que yo todavía tengo ciertas dudas al respecto porque el gobernador tendría que estar, o sea, el problema es que luego el gobernador se va a enfocar a zona metropolitana y otra vez los municipios foráneos van a quedar Pero imagínate si es un alcalde. volando. Bueno, pero esto es policía metropolitana. Sí, pero bueno. No, yo creo que, a ver, la homologación me queda claro y ojalá que se haga ahora sí, porque te digo, es la promesa recurrente. Eterna. Y la otra es el asunto de la capacitación. Sí. O sea, sí necesitamos una capacitación que tiene que ver, obviamente, con cómo conviertes a toda esa policía metropolitana en una policía de proximidad, que creo que es lo que se está buscando. Otra parte que tiene que ver con cómo sea una policía que respete derechos humanos, ¿no? Que ese es otro de los grandes temas. Y la otra es cómo se convierte en una policía que efectivamente se genera tal relación con la ciudadanía que entonces al estar de ida y vuelta con los ciudadanos se generan relaciones que van blindando socialmente a las comunidades. Esa parte sí, pero para eso necesitas comunicación, Sí, volver capacitación. Sí, ¿no? a ver, vamos a tener en la zona metropolitana de Guadalajara en unos 2-3 años una policía de 7,000 y cacho, más aparte la Guardia Nacional con presencia. Va a haber mucha policía. El asunto es si están orientados, capacitados para disminuir la violencia. Y sabes qué, no. y con mucho trabajo de inteligencia. Sí. De inteligencia. Se supone que la Guardia Nacional la va a tener. Se supone, pero eso que significa información para ver tendencias de macrocriminalidad, tendencias de, digamos, de nuevos delitos, todo eso va a ser fundamental, ¿eh? Porque igual los tienes capacitados, los sacas a la calle, pero si no saben qué está pasando, estamos más o menos igual, ¿eh? Oye, Jorge, en el sistema educativo mexicano, entre los investigadores, tú eres investigador, hay un sistema de castas, hay una hiperélite, así la llamó desde la Secretaría de Educación Pública. Se cancelan los estímulos a investigadores en lo individual porque se ha creado un sistema de castas y una hiperélite. ¿Así es? Fíjate que para mí, a ver, eso es un rumor que ha estado presente todo el tiempo, que hay investigadores que efectivamente tienen siempre los estímulos y que además hay acuerdos entre que unos se citan a otros para mantener, digamos, tú dices en el SNI sobre todo. Sobre todo en el SNI y otro tipo de, digamos, de prestaciones. Para mí el problema fundamental de la ciencia en este país no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la incapacidad de vinculación de los investigadores con actores sociales y económicos. Para mí ese es el problema real. Está desarticulado. Está desarticulado. Los investigadores de este país investigan, la gran mayoría, lo que se les antoja, que son cosas que a la gente ni le van ni le vienen. Para mí el tema central, y además el tema de estímulos, es para mí la financiación de la investigación tendría que ser con, a ver, señor, su investigación va a apoyar a tal grupo, a tal sector. Pertinencia. Pertinencia. Tendría que ser en base a pertinencia, no a número de publicaciones, desde mi punto de vista. Y entonces ahora sí tendríamos lo que le llaman desde hace muchos años en Europa y Estados Unidos la famosa I+D, es decir, la innovación más el desarrollo, donde tus comunidades científicas están al servicio de las comunidades. Resolver problemas sociales. Claro, por supuesto siempre va a haber lo que le llaman investigación básica. Totalmente. Por supuesto, eso no se puede obviar. Pero en este país la verdad es que las investigaciones de mucha gente sirven para publicar libros que no lee absolutamente nadie. Vete a las librerías de la Universidad de Guadalajara. Sí, ese para mí 80-90% son textos que se quedan en la misma comunidad académica, claro, y que no trascienden socialmente. Para mí ese es el gran problema. Si resolvemos eso, lo del dinero es un asunto que de no segundo quita que nivel. Como en todo hay élites. Claro. O sea, hay gente que ha sido beneficiada por el sistema de estímulos e investigación, que ahora, le publican todo, que esto también está ligado a que en las universidades públicas, sobre todo, los sueldos son muy bajos. Entonces, la manera necesitas el estímulo para elevarlos. De completar el sueldo, pues es a través de estos estímulos. De los estímulos. No, claro. 9:00 con 32 minutos al corte. Hablamos con diputados para el asunto de la reforma al Poder Judicial y seguimos comentando con el doctor Jorge Rocha la coyuntura.
9 de la mañana con 36 minutos, dialogando de la coyuntura con el doctor Jorge Rocha. Te recuerdo, gracias por escribirnos. El WhatsApp es el 3318 8076 41. Lo comentamos desde el inicio de esta transmisión. Ayer se aprobó en el Poder Legislativo una parte de la reforma al Poder Judicial, en particular los métodos para elegir magistrados y jueces. Y tenemos dos opiniones, una que votó a favor de la iniciativa y otra que votó en contra. Empezamos presentando a quien votó en contra, María Esther López Chávez, de Morena. Diputada, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por recibirnos la llamada. Enrique Velázquez, del PRD, muy buenos días, que votó a favor. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo te va? Buen día. Gracias. A ver, empezamos contigo, María Esther, las razones de Morena para votar en contra de esta iniciativa. Pues para empezar, evidente inconstitucionalidad, ¿no? O sea, el Poder Judicial tendrá la posibilidad, la tiene, y eso es de conocimiento de los legisladores de ayer, de todos era conocimiento que esto se iba a judicializar, lo hablamos en las mesas de diálogo, de trabajo, y aún así se avalaron situaciones que no son procedentes y que en lo personal y para el grupo parlamentario Morena, lo dijimos evidentemente, no es necesario judicializar el tema. Es una aberración el hecho de haber aprobado una situación que sabíamos que íbamos a echar a andar el aparato judicial. ¿Qué sentido tiene si podríamos, desde el Congreso de origen, podrían salir las cosas sanas y realmente para poder ser eficaces en la impartición de justicia, buscando siempre las mejores maneras, ¿no? Enrique Velázquez. Mira, yo creo que se debe resultar tres puntos fundamentales en esta reforma. Uno tiene que ver con la forma como se elegirá a los magistrados. Sí. Creo que uno de los temas más importantes de la reforma es que lo que la ciudadanía criticaba y escuchaba hace rato al doctor Jorge Rocha, y aquí se está escuchando, pues el tema de las cuotas y los cuates, ¿no? Sí. Habían algunos perfiles que no eran los más adecuados, criticados, pues, que ahí están. Y bueno, esa es una parte que nosotros estamos cubriendo de manera adecuada, que es, va a haber exámenes, y tanto de control de confianza como de tema patrimonial, todo el asunto de conocimientos, que pueda presentar una resolución, que la gente que vamos a elegir sepa de lo que está hablando, ¿no? Que sea una persona confiable, pero además que sea una persona que conoce del derecho y que tiene una trayectoria importante. Va a participar el Comité de Participación Social, las universidades. Entonces creo que esa parte es lo que se debe de resaltar. Aunado a eso, bueno, pues hay algunas modificaciones. Los de control y confianza son temas muy controvertidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde 2011 ha habido algunas resoluciones, de la forma como se ha querido aplicar, la Corte se ha pronunciado, pero creo que como lo estamos haciendo... ¿Quién los va a aplicar, diputado? Los va a aplicar un órgano que será parte del Poder Judicial, con un comité de vigilancia. El titular será elegido por el Congreso, una convocatoria abierta, y los requisitos para ser titular de ese espacio son los mismos que para ser magistrado. Entonces el mismo Poder Judicial se va a evaluar, va a hacer los exámenes. Así lo ha dicho la Corte, y yo creo que esa es la parte que nosotros queremos para no judicializar, como decía mi compañera María Esther. Y bueno, pues un tema polémico, que incluso yo lo dije públicamente, no estoy convencido del tema de la haber de retiro. Me refiero a que se quite, que se suprima el haber de retiro. Efectivamente, bueno, pues es desigual, no recibe lo mismo en el haber de retiro un juez que un magistrado, que tiene que ver prácticamente con un año de salario. Sí. Y todo el mundo que ha logrado el haber de retiro ha sido en base a amparos, ¿no? Entonces, yo creo que es un derecho ganado y vamos a ver qué es lo que sigue. Sin embargo, creo que sí se debe regular de otra manera, y como todas las pensiones, todos los fondos que se han hecho para temas de personas en retiro, pues tiene que haber la participación del trabajador y la participación de la institución, para que pueda ser algo que sea equitativo y que puedan gozar de ese derecho. Y ya veremos qué es lo que sigue, ¿no? Cómo se tiene que renovar, cómo se tiene que hacer. Por lo pronto, pues bueno, ya esperaremos que se resuelva de una mejor manera. Diputada, en específico, más allá de todo este debate sobre la constitucionalidad o no, en específico, ¿qué les disgusta de lo que se aprobó ayer? En específico, ¿qué temas? Marister, ¿verdad? ¿Marister? Sí. En específico, ¿qué temas les disgusta de lo que se aprobó ayer? Sí, no les gusta, por ejemplo, el hecho de que se había hablado de los exámenes de control y confianza como
una posibilidad de manera distinta, que a final de cuentas se iba a aplicar. Nosotros estábamos proponiendo, por ejemplo, que las evaluaciones fueran permanentes y fueran constantes. Sí. ¿Para qué? Para lograr visibilizar el trabajo cotidiano de los jueces y magistrados. En este caso nosotros éramos únicamente para magistrados. ¿Por qué? Porque es la preocupación primordial para los ciudadanos, que hubiese una evaluación y resultados del trabajo de los jueces, para que hubiese de transparencia en la impartición de justicia y que hubiese quienes estuvieran avalando que efectivamente se estaban apegando a derecho y no resolviendo con principios discrecionales o con principios de una situación ahí de intereses de unos cuantos, sino que se apegaran a derecho estrictamente. Entonces, las evaluaciones, estamos de acuerdo en la forma precisamente de cómo elegir a los magistrados. Para nosotros evidentemente era una propuesta lógica que se hicieran las evaluaciones teórico-prácticas de conocimientos para que los magistrados que aspiraran a hacerlo, los aspirantes, Sí. pudieran llegar de manera al Congreso ya calificados, estrictamente calificados, examinados. Nosotros proponíamos una evaluación bastante amplia, bastante fructífera. Era lo ideal para no entrar en la controversia de un examen de control y confianza, inclusive a los llamados polígrafos. Si nos remitimos a los resultados que tiene estrictamente el Estado de Jalisco respecto a los exámenes de control y confianza, son una falacia, no están dando resultados, no han dado resultados, no son procedentes. Eso nos molestó muchísimo porque se aferraron cuando ya habíamos platicado que era una posibilidad que pudiese cambiar las formas, pero los fondos iban a ser los resultados que nosotros esperábamos para que de verdad fueran los mejores los que llegaran al Congreso para ser elegidos magistrados. Segundo, la retroactividad. Habíamos hablado en las mesas de diálogo y habíamos coincidido que no fuera retroactivo. O sea, las leyes no son retroactivas y menos en cuanto afectan a los ciudadanos. Y los ciudadanos magistrados van a ser afectados en ese sentido. ¿Por qué tendríamos que echar los caballos encima sabiendo que es improcedente? ¿Por qué tener que llegar a judicializar un tema que, vuelvo a repetir, tuvo que haber salido de manera sana, limpia y transparente del propio Congreso? ¿Por qué crear candados y echar a andar el Poder Judicial, el aparato judicial que no cuesta un peso en este tema? O sea, ¿por qué trabar las cosas? ¿Por qué encadenarlas a un proceso que de cara a los ciudadanos lo está provocando el propio Congreso? Diputado Enrique Velázquez, sobre estos elementos, exámenes de control, de confianza y el tema de la retroactividad. Bueno, es que la reforma tiene que aplicar, digo, va a haber asuntos que no le van a aplicar. Hay personas que están a punto de jubilarse, ¿no? Esta reforma no les va a afectar a ellos. Pero usted ha considerado lo que acaba de decir la diputada, el asunto de las evaluaciones, como ya lo dice, pues está una evaluación previa, no va a haber entes externos, va a haber testigos sociales, como lo dije, por el Comité de Participación, está cubierto. Yo entiendo la preocupación en torno a quien votó en contra, precisamente porque pues hay mucha controversia por el tema de los exámenes de control y también el tema del haber. Pero como lo dije, yo presenté una iniciativa en el mes de marzo y prácticamente el 95% de lo que yo presenté ahí está en la reforma aprobada. Entonces, no podemos irnos en contra de todo porque hay un tema que no nos gusta. A veces tenemos que tomar algunas decisiones en el sentido de que, bueno, se van construyendo mayorías y queremos, esta es la reforma que es posible y que desde mi punto de vista cubre lo más importante, ¿no? Es quien llegue a ser magistrado debe ser una persona que dé la cara a la ciudadanía y que tengamos la certeza que es una persona con conocimientos. Jorge Rocha les quiere hacer un planteamiento, diputados. Muy buenos días, diputada Enrique, ¿cómo están? Mi pregunta tiene que ver, y hago un preámbulo, hay una necesidad ciudadana, una demanda y exigencia ciudadana de que el Poder Judicial se reforme, hay una reingeniería profunda. Yo creo que todo mundo estamos pidiendo que los jueces sean mejores, más capacitados, con mayor autonomía, mayor independencia. Me parece, digamos, desde mi particular punto de vista, que este es un primer paso. Pero ustedes, ¿qué anticipan que puede o cuáles son los pasos que tendríamos que dar
para efectivamente garantizar que ahora sí tengamos un poder judicial autónomo e independiente en Jalisco? ¿Qué más seguiría después de esta reforma? Diputada. Bueno, efectivamente que ya se aprobó, que se haga público, que se haga oficial, que tenga el término, y a partir de eso que los propios magistrados, sea el Poder Judicial en lo general, o sea las particularidades que afirma el diputado Velázquez por cuestiones de que les corresponda declarar el derecho de individuos muy en lo particular. Pues el término para que lo puedan poner a echar a andar el recurso que les corresponda, que se les declare un derecho, sea laboral, sea administrativo. Aquí la situación es efectivamente que tendríamos que esperar todo eso para poder hacer efectiva la reforma y esperar nosotros a que se hagan los recursos y que entren y que vaya a ser el tribunal quien declare si es o no es procedente esta situación, pero entonces detienen el proceso que veníamos caminando para precisamente la próxima elección de magistrados que tienen. O van a aplicar las mismas reglas que tenemos, que están vigentes todavía, antes de entrar estas otras, entonces como que eso es una de las cuestiones fundamentales que no queda claro por qué el Congreso tiene que actuar de esa manera. Oiga, diputada, perdón, pero si ustedes están en contra de esto, ¿por qué no presentaron otra propuesta de iniciativa para resolver el tema? Porque, bueno, entiendo y ustedes creo que lo saben que hay una demanda muy fuerte de cambio del Poder Judicial. O sea, ¿cuál es su propuesta? ¿Por qué no presentaron otra iniciativa? A ver, yo voy a ser muy clara porque como dije, ya sabes quién, mi pecho no es bodega. El problema es que en el Congreso se lleva una logística para poder dictaminar los acuerdos o las iniciativas. Nosotros presentamos la iniciativa el 30 de abril, que conjunta con la del diputado Enrique Velázquez, del propio del PRI y sobre todo con la del gobernador. Entonces todas se llevan a dictaminar. Las mesas de diálogo estaban puestas y el diputado no me dejará mentir. Las últimas modificaciones se hicieron anoche y por supuesto lo voy a decir claramente, ya no se tomó en cuenta la consideración o la opinión del grupo parlamentario de Morena porque ya sabían que íbamos en contra. Porque de último momento hacen reformas, llegan a acuerdos y hacen reformas, porque déjame puntualizarte, el asunto de los exámenes de control y confianza se los quieren aplicar a todos los órdenes ahí en el Poder Judicial. Sí. Magistrados, jueces, secretarios, notificadores. O sea, por Dios, como si el mismo examen de control y confianza estuviese en el cuerno de la luna de efectividad, que fuera lo super, lo ultra, y no es así. Entonces lo que separa a ustedes, diputada, son los exámenes. Es lo que no están de acuerdo. No estamos de acuerdo que se violente el derecho de los secretarios, de los magistrados de todo el Poder Judicial de esa manera, y no eran los acuerdos a los que habíamos llegado. Enrique Velázquez. ¿Cómo no votar en contra si en último momento, y voté contra todo, porque en último momento se tomaron decisiones sin tomar en cuenta Morena y sin tomar en cuenta el diálogo, las propuestas que los propios magistrados hicieron. Un minuto para hizo. Diputado, un minuto para que responda Enrique Velázquez, que tengo que despedirlos. Yo creo que en esta reforma, contestando lo que dice el doctor Rocha, es la que le da mayor certeza de que puede haber una mayor imparcialidad, pero sobre todo independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la gente que llegue a ser magistrado o quien llegue a ser juez no le va a ver la chamba a él mismo, no a su capacidad, a su desempeño, a su historia, a su trayectoria, y no a quien lo nombre. Eso es una garantía que tiene esta reforma y me parece que es muy importante. Eso garantiza que todo el mundo sea independiente. Bueno, tenemos que pensar en que esta reforma va a surtir los efectos que nosotros queremos pues en los próximos 5, 6, 7 años, no mañana, pues, porque apenas mañana empezaría la aplicación con el asunto de los nombramientos de lo que decías tú, por 5 magistrados que se van a nombrar en este mismo año, que espero que sí sea, y ya sigue con esas nuevas reglas, ¿no? De elección. Diputados, tengo que despedirnos. Gracias, Enrique Velázquez, Marester López Chávez. Gracias. Al contrario, saludos. Un abrazo, doctor. Hasta luego. 9 de la mañana con 51 minutos al corte y regresamos para comentar algunos mensajes y algunos temas que nos quedan pendientes.
9 de la mañana con 54 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros al 33 18 80 76 41. Hay historias que no se van, lo de Texcoco. No sé si viste la resolución del juez Jorge, un tribunal colegiado. Dejen eso intacto hasta que sepamos por qué lo cancelaron, ¿no? Ordenó a las autoridades federales conservar las obras ya realizadas en el aeropuerto de la Ciudad de México, además de una nueva suspensión provisional a las obras de Santa Lucía. Y quien está detrás de estos amparos es la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo lo que no entiendo es, no es decisión de un gobierno ejecutivo este tipo de obras. Yo a veces no entiendo por qué entiendo la legalidad, todo, pero por qué los jueces tienen que determinar este tipo de temas, ¿no? También si se nombran de una forma, si no. Si... A ver, el tema, aquí el problema es que estamos llegando a una situación de choque de trenes donde no va a avanzar nada para ningún lado. También la ley de remuneraciones, por ejemplo, está suspendida. Sí, o sea, no vamos a llegar a nada para ningún lado. Y yo creo que ese es el peor escenario que tenemos. Sí, choque de poderes constante, ¿no? Pues Permanente. sí, entonces nada avanza, porque entonces se están peleando, no hay capacidad de consensos en temas fundamentales, y eso está atorado. O sea, la verdad es que yo con esto digo, el problema del aeropuerto de la Ciudad de México va a seguir todo el sexenio. Sí, así de sencillo, ¿eh? Sí, y mientras hay ese problema, claro, no se resuelve tampoco el de en Santa Lucía. Yo sigo pensando que ese tema se ha dramatizado mucho desde mi punto de vista. No, parecía ver, como que era el aeropuerto de Texcoco es insostenible, por Dios, ya, o sea. Pero hay creo gente que también Santa Lucía, ¿eh? Sí, no, igual. Santa Lucía. A ver, yo sí creo que tenía que haber una solución múltiple. Lo que te dicen es rehabilitar de verdad el de Toluca, el de Puebla, Guadalajara, incluso el de Guadalajara que habían propuesto por el tema de aquí del loop de carga. Exacto. O sea, diversificar, descentralizar, ¿no? Claro, que además ese es el tema. A ver, por favor, no todo tiene que estar en la Ciudad de México, por Dios. Ni todo en Guadalajara va, Jorge. Pues así es. Nos dice Blanca Moreno, Enrique, muy buenos días. Desde mi punto de vista no entiendo a la diputada y pues el retroactivo es positivo, Enrique, por Dios, ya necesitamos una garantía en el Poder Judicial completamente autónomo. Pues sí. A ver, aquí la retroactividad va a tener un debate. Sí va a tener un debate porque el magistrado va a apelar esas condiciones y seguramente por cómo suelen operar los poderes judiciales le van a dar la razón. Ojo, la retroactividad ya se vincula al principio pro persona desde la reforma de derechos humanos y no necesariamente tiene que favorecer al magistrado, sino a la comunidad y al tener un buen sistema judicial. Por lo tanto, podría existir una forma de legitimar o de justificar la retroactividad si tú lo que pones sobre la mesa es una mejor impartición de justicia, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué terminan resolviendo porque sí, se va... Claro, y además habrá que comprobar que si hay vulneración de derechos en algunos casos, como tal. Como tal. Ese es el tema, ¿eh? O sea, es decir, a ver, obviamente que alguien, el tema del ingreso, yo creo que ahí sí hay un tema importante, directo, pero hay otros que no, ¿eh? Hay otros que dices, pues esto no es un derecho, por Dios, ¿no? El mes 13, el mes 14. Claro, esos no son derechos, discúlpenme. Nos escribe Francisco Martín. Enrique, buenos días. También habría que decir que hay muchas investigaciones que se han hecho con dinero público y que los gobernantes o los que toman decisiones ni siquiera leen los resultados para poder integrar eso. Es una política hacia el tema que se trate. La ciencia básica siempre va a ser necesaria. Por eso importamos muchos modelos y esquemas de trabajo para resolución de problemas en muchos de los ámbitos, porque aquí no se genera ciencia básica para resolverlo y eso es falta de apoyo, es falta de visión de los gobiernos, nos dice, con relación a las universidades, al CONACYT. No, por supuesto que yo estoy de acuerdo con que tiene que haber ciencia básica, pero ojo, a ver, yo creo que el modelo fundamental es, yo dejo de financiar investigadores y lo que voy a financiar son investigaciones. Eso es un modelo completamente distinto. Hasta puedes hacer esquemas ciegos para la determinación de recursos, ¿no? Para no verlo, para que no exista esta casta. Y lo que tú estás financiando es investigaciones que pueden ser de ciencia básica o ciencia aplicada, digamos. Además, esas divisiones no te creas que tampoco me gustan mucho. Sí. Pero lo que estás financiando son productos. Con utilidad pública, claro, ¿no? Para que no personas, parezca tan comercial. Por supuesto. Jesús Rivera, la mayor dificultad para coordinar la función de seguridad es la utilización de la seguridad pública con fines políticos. No solo fines mezquinos, electorales o partidas, sino para atender problemas que quizá no sean urgentes o prioritarios, sino lo que le salvan la imagen al político. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que nos hizo mucho daño en los últimos meses que se haya, pues digamos, utilizado, sobre todo en el sexenio pasado, esta
este golpeteo político entre el PRI y MC a través de los temas de seguridad. Fernando Reyes le dice a Macedonio que respete el 115 constitucional. Bueno. Pues sí. Alfredo nos pregunta, ¿Tucen abordan el tema de los aguacates de la familia del gobernador Enrique Alfaro? Bueno, esto es una nota, no sé si pudiste revisarla, de Agustín del Castillo en NTR. Pues, no sé, digo, tiene que ver con la propiedad del papá de Enrique Alfaro en la zona cercana a San Gabriel. Sí, ¿no? ahí el tema es si efectivamente ese rancho fue uno de los, digamos, de los lugares donde explotó o de donde vino el agua. A ver, sí es cierto, yo el sábado fui a Ciudad Guzmán y efectivamente la gente decía, es que hay rumores de que la familia Alfaro tiene propiedades en esa zona donde pasó el desastre. Ya con el texto de Agustín se corrobora que está esa Ahora va a ser la situación. vinculación entre los Alfaro y el desastre. No, a mí claro. se me hace que es totalmente Ahí, improcedente. Claro, el tema es que sí hay que investigar qué pasó, eso sin No, duda. ¿qué pasó? Pero al pensar que es uno de los responsables, pues me parece que sí, ya es llevar el análisis demasiado lejos. Nos vamos, mañana está con nosotros Hernán Gómez, que es académico, intelectual, va a venir a visitarnos aquí para platicar sobre distintos temas. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.